Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho, una producción del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, Canal 3 de Radio y Televisión de Hidalgo para usted. Un programa que le va a mostrar a usted lo que ocurre hacia adentro del Tribunal Superior de Justicia y que tiene también por objeto el poder contribuir a engrandecer la cultura jurídica en el ciudadano. Hoy tenemos un programa interesante porque vamos a hablar de un tema que es nuevo en nuestra legislación en el estado de Hidalgo, que es nuevo para el abogado postulante y que sobre todo le va a resultar de interés aún en el sistema tradicional penal que está vigente y que todavía falta un buen tiempo para que éste pueda concluir en todos sus asuntos. Y la verdad es que nos da mucho gusto que estén con nosotros. Les doy nuestras líneas de contacto. Desde luego nos puede contactar a través de Twitter, @habla_derecho, y a través de Facebook, Hablando Derecho, para que se pongan en contacto con nosotros, puedan hacer sus comentarios y sus preguntas. Como siempre, como cada lunes, nos acompaña Isabel Sepúlveda. Bienvenida, muy buenas tardes, Isabel. Hola, Saúl, pues como siempre un gusto que todos los que nos están viendo en casa, bienvenidos a este programa Hablando Derecho. Y bueno, como bien ha dicho mi compañero Saúl, hemos tenido grandes reformas. Nosotros sabemos ahora con la cuestión de la justicia cotidiana, cada vez más cercana al ciudadano, y es muy importante que todos en casa pues nos vean, y tenemos un invitado de lujo que tienen que ver, incluso ha sido galardonado respecto a una cuestión de investigación que se hizo al interior del Tribunal Superior de Justicia, y qué mejor, como lo dijo mi compañero Saúl, es para que ustedes analicen qué se estamos haciendo ante el Tribunal Superior de Justicia, qué es lo que estamos haciendo dentro de cada una de las esferas con este nuevo sistema de justicia, y sobre todo con un tema muy interesante que se llama sentencia anticipada. Y vamos a ver una información, no le cambie, para que empecemos a hablar de este gran tema. Ya estamos de regreso, amigos, en este su programa Hablando Derecho, como lo anticipó mi compañera Isabel, con un tema que le va a resultar atractivo, es del ámbito penal y es el tema de la sentencia anticipada. Y para hablar de ello contamos con uno de los pilares de la judicatura en el estado de Hidalgo, el juez doctor Ciro Juárez González, quien lleva ya mucho tiempo en el Tribunal Superior de Justicia laborando y prestando sus servicios en favor de los justiciables en el estado, y que nos va a hablar actualmente de este tema que es nuevo para la mayor parte de la comunidad jurídica y que se incrusta en el Código de Procedimientos Penales del Estado, algo que le ha llamado la atención a muchas personas porque se supone que ya estamos en un nuevo sistema de justicia penal y con un Código Nacional de Procedimientos Penales. Doctor Ciro Juárez, bienvenido a su programa Hablando Derecho. Es un gusto tenerlo con nosotros. Hola, buenas tardes. El gusto para mí que me inviten a hacer este periodo de explicación al público de lo que ha sido esta idea que surgió al claustro de investigadores. Gracias por la invitación. Un gusto. Doctor Ciro, pues como siempre, de verdad que es un honor que usted nos acompañe. Sabemos de su trascendencia y sobre todo en esto del nuevo sistema que a todos a veces nos causa qué va a pasar con estos juicios orales, y nuevas figuras también que se han puesto en el sistema tradicional, ¿no? Como ha sido este caso de la sentencia anticipada. Pero explíquenos, doctor Ciro, ¿qué es la sentencia anticipada? Bien, voy a retomar una expresión que dijo el maestro Saúl Herman, en el sentido de figuras son nuevas, efectivamente, pero también del procedimiento anterior. Para darme a entender al público, al amable auditorio, quiero hacer referencia a lo siguiente. Un sistema de procesamiento a la fecha se podría dividir en dos. A partir de ese memorial de 2008, 18 de junio, se incorpora a nuestro sistema jurídico mexicano el famoso nuevo sistema acusatorio y el sistema tradicional, por así llamarlo. Entonces, no es que los dos estén vigentes para un mismo asunto. Naturalmente, esta fecha es crucial, pero para el sistema anterior tampoco se trata de dejar a la gente ver algo que es del pasado. La justicia es para todos. Y entonces los asuntos del sistema tradicional también se les están incorporando figuras del sistema acusatorio en la cual se permite que tengan voz y voto los protagonistas, víctima y victimario, sobre todo la víctima. Entonces, ¿qué es la sentencia anticipada? Es una forma de resolver un conflicto mediante el dictado de una sentencia en donde la diseñen las partes, los protagonistas, no nada más Ministerio Público, defensor, sobre todo la víctima y el imputado.
No, pues muy interesante, sobre todo ver nuevas figuras, a lo mejor ya en el tradicional, que han servido también el actual, ¿no? Yo creo que también es algo muy importante poderlo llevar a cabo, ¿no? En el tradicional, como bien dice, no en un mismo asunto se puede ver en el tradicional y en el nuevo sistema, pero en el tradicional con una figura que ha funcionado también dentro del nuevo sistema. Ha sido muy criticada. Vamos a hacer un poquito de historia. Nada nuevo bajo el sol. Esta figura en realidad se llama sentencia anticipada por respetar la distinción entre un sistema y otro. Vamos a decirlo con más claridad. La sentencia anticipada tiene la estructura del procedimiento abreviado, Exacto. del juicio abreviado. Es en esencia lo mismo. Sin embargo, este procedimiento abreviado ha surgido a nivel nacional para el sistema acusatorio y en Hidalgo nos ha permitido a los investigadores incorporar figuras que nos dimos cuenta que hacían mucha falta. Por ejemplo, en el juicio abreviado se puede pedir hasta antes del auto de apertura juicio oral, que es una resolución previa al juicio mismo. Y en Hidalgo hemos hecho algo que se amplía todavía más, es decir, podrían las partes decir que cierran todo y se van a juicio, ya lo anunciaron, pero aún no hay sentencia. Entonces aquí todavía se puede dictar hasta antes de dictar sentencia. Es un poco más Más amplio, largo, así más es. amplio, exacto. Suena interesante, como usted bien lo dice, doctor, dice no hay nada nuevo bajo el sol. Entendemos que incluso esta figura de la sentencia anticipada ha sido ya motivo de legislación en algunos países en Sudamérica, fue implementada en Colombia ya hace algunos años. ¿Cómo surge aquí en Hidalgo? En Hidalgo surge con una investigación que hace Claustro de Investigadores, quiero anunciar, parece propaganda, ¿verdad? Pero seamos realistas. Adelante. Está bien. Aquí. El Tribunal Superior de Justicia, claro, su función esencial es administrar justicia, pero también como operadores de estas herramientas, instrumentos, leyes, para ser más claro, pues es evidente que desde que el tribunal se percata de qué es lo que le hace falta a la sociedad, dónde Claro. podría acercar más la justicia, y es lo que hizo el Claustro de Investigadores, que es un grupo de personajes que se han destacado por especializarse en ciertas materias y por lo tanto tienen conocimiento sobre lo que podría propiciar que la gente sienta, palpe, viva la justicia. Entonces, en este caso, se propuso al presidente que con sus facultades que le otorga el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Comisión Política del Estado de Hidalgo, se hace una propuesta de ley y es como apoyamos a la figura del procedimiento abreviado, se incorpora al Código de Procedimientos Penales, que es para dar a entender la normatividad aplicable para los asuntos del sistema tradicional, esta figura con algunas actualizaciones e innovaciones comparadas con el juicio abreviado. Es decir, tenemos un juicio tradicional que tenía ciertas características que tratan de ser superadas en beneficio del justiciable con el nuevo sistema de justicia penal. La sentencia anticipada pretende el incorporar nuevas circunstancias, actuaciones, procedimientos a ese viejo sistema, por decirlo de alguna manera, que permitan salidas más rápidas, más efectivas a los justiciables y que de esta manera, digamos que puedan salir más rápido del sistema tradicional. Sí. Y aparte del aspecto cronológico que sale más rápido, algo súper importante, e insisto, que se detalló respecto al juicio abreviado, es que haya la víctima, claro, le da un papel muy importante, pero acá se llevó al extremo de que si la víctima dice no quiero, ¿por qué? No quiero un juicio abreviado, una sentencia anticipada, no se da, se le da prioridad a la víctima. Eso es importante, porque en ocasiones se piensa que este sistema genera impunidad, que el juicio abreviado, para algunas ópticas muy respetables, si el legislador dice que se castiga de 6 años, por ejemplo, el asalto, 6 a 12 años, y entonces el Ministerio Público, aplicando las facultades que les establece el artículo 202 del Código Nacional de Procesos Penales, pide 4 años, entonces esos 2 añitos que nos faltan pareciera que es impunidad. Sin embargo, hay un aspecto muy importante ahí, el imputado lo acepta y se ahorran todos mucho procedimiento, pero me importa más la víctima. La víctima se evita ir a juicio, desgastarse, estar aportando sus pruebas y le reparan el daño. Pero allá es otro trato, en el sistema nacional, en el Código Nacional. En Hidalgo lo que hicimos es eso, si la víctima dice que no, aunque fuese injustificada su petición, se le respeta, para que no se vaya con la sensación de que se impuso algo. Pues qué interesante ver que obviamente el Tribunal Superior de Justicia administra justicia, creo que es la principal función, sin embargo que existe este claustro de investigadores que puedan ver los beneficios que puede tener ya en la operatividad ciertas cuestiones como lo que estamos refiriendo. Y seguramente esta sentencia anticipada de tener muchos beneficios, doctor, porque para haberlo hecho a través de investigadores, pues tiene que tener beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios que puede tener
para el ciudadano la sentencia anticipada y como bien ha referido, pues obviamente no es vulnerar a la víctima tiene que aceptarlo, ¿no? Que esto se pueda dar. Sí, claro, se le da prioridad a su voluntad. Claro. Voy a poner un ejemplo que nos acaba de ocurrir hace unos días, y es el sistema acusatorio. En realidad, lo que está pasando es que nos han mandado como avanzada a trabajar en esas figuras, y de ahí estamos advirtiendo qué es lo que está ocurriendo y lo aplicamos al sistema tradicional ya pulido, ya perfeccionado. Claro. Bueno, en vista, en miras de que se ha perfeccionado, solo la sociedad, la respetable sociedad, nos va a decir si funciona, está adecuado o no. Y estamos ahorita en eso. Pero bueno, el ejemplo que quería poner es de que hace unos días me dice el Ministerio Público, bueno, la víctima le hago saber que no quiere venir, pero no se opone a este juicio abreviado. Y bueno, me lleva una sorpresa porque ¿cómo poder convencerme al juzgador de que en verdad no quiere algo si no la tengo presente? Exacto. Entonces, Sí. y ese dato cuando dijo es que ya no quiere venir porque no quiere ver al imputado, entonces la víctima no se siente bien, siente todavía miedo, siente incomodidad, y eso es lo que aquí queremos evitar. Si la víctima no se presenta y no da su anuencia para que esto prospere, entonces ahí se queda todo y todo seguirá su curso normal. Entonces, primer beneficio, reparación del daño. La víctima ya no va a obtener garantía de reparación del daño como era normalmente aplicable. Durante un año ella se enteraba de que para que alguien saliera tenía que exhibir su garantía de reparación y ahí estaba guardada, pero no la podía tocar hasta la sentencia y muchas veces era absolutoria. Entonces en esta ocasión se adelanta este esquema de la reparación del daño y lo toma, lo puede adquirir, pero además no solo es reparación del daño en cuanto a dinero. Un tema súper importante aquí es que el imputado tenga contacto con la víctima y haya una comunicación. Una disculpa, no está en el código regulado, pero se busca, se propicia que haya esa búsqueda del imputado o inculpado en el sistema tradicional y se plantee esa forma de reparar el daño de manera integral. No es solo dinero, es también el buscar el resarcir su dignidad afectada. Claro, sobre todo esa restauración social, como viene en lugar de la justicia criminal, esta justicia restaurativa, ¿no?, que tiene el nuevo sistema. Pues bueno, no le cambio, vamos a ir a un corte promocional. Recuerden que estamos en nuestro programa Hablando Derecho. Regresamos en un momento. Bienvenidos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook y Twitter. En Facebook Hablando-Derecho y en Twitter Habla-Derecho. Pues estamos en un programa muy interesante respecto al tema de sentencia anticipada. Sabemos que ha habido muchos nuevos temas en este nuevo sistema de justicia penal. Vendrán más cambios a nuestra legislación, sobre todo con la justicia cotidiana. Y bueno, esto es nuestro primer acercamiento respecto a la materia penal para los juicios orales. Y bueno, estamos con el doctor Ciro Juárez, que ¿qué tal, Saúl? Ha sido un lujo tenerlo aquí en nuestro programa. Es un gusto, al doctor lo conocemos de muchos años, sabemos de su trayectoria en el tribunal y sobre todo nos da gusto de que personas como él estén en el claustro de investigadores del tribunal para aportar sus conocimientos y su experiencia. Nos estaba hablando de manera muy interesante acerca de estos beneficios que puede tener la figura de la sentencia anticipada y de que efectivamente hace falta que en su caso platiquen víctima, el procesado, que exista también un acuerdo, una confianza amplia entre la víctima y el Ministerio Público para poder acordar la posibilidad de una sentencia anticipada. Pero algo que nos refirió, doctor, y que es clave, el sistema actual, nuevo sistema de justicia penal, nos habla de una protección a la víctima, de tratar de escuchar qué es lo que la víctima quiere, cuáles son sus deseos, qué es lo que necesita para verse reparada en el daño, en su derecho. Este tema de la sentencia anticipada implica riesgos, doctor. ¿Qué riesgos puede tener el hablar de esta nueva figura? Sí, desde luego, sí hay riesgos y qué bueno que se toca el tema porque es necesario que con esa transparencia que caracteriza al nuevo sistema, pues se lleva a todos lados, a todos los rincones de la función pública. Y el riesgo principal que yo le puedo ver es confusión. Y quiero verlo así, primero. Cuando digo confusión, quiero pensar en que las cosas se hagan de buena fe, pero que al final se puedan dar malos entendidos. Es decir, que la víctima quizá no le informen bien, quizá se sienta presionada, quizá no se sienta cohibida, temerosa, y no pregunte bien. El imputado tal vez también, no se le haga el proceso, el trámite de información necesario. Y cuando lleguen al juez, aunque éste pregunte, quizá por timidez no haya esa claridad de ideas.
Pero lo más fuerte, vamos a los datos duros, lo que más me preocupa es que posiblemente pueda haber un intermediario que haga cierta triangulación de información de mala fe ahora sí, y que entonces, si me perdonan la expresión, venda esta figura. Digo, eso sí, es un riesgo que se corre en todos lados. El sistema acusatorio también podemos caer en eso, que el juicio abreviado lo vendan. Y claro que no es lo que se busca, pero precisamente esos tipos de programas creo que son bastante útiles para que nuestro amable auditorio se entere. Esto no es una figura que cueste, esto no es una figura que se venda o que tenga algún precio. Y si ha de tenerla, que sea con el imputado, que quien pague, así ha de pagársela a alguien que sea la víctima, pero no se da con la idea de que el trámite, la autorización va a generar algún pago, un costo. Que quede muy, muy claro. Si algo le da legitimación a las resoluciones judiciales es la transparencia. Y desde ahorita lo diría. Y que no se confunda, los abogados claro que tienen derecho a cobrar, sus honorarios, de eso viven. Pero que sean transparentes será la única preocupación. Ok, entonces, esta figura que viene en nuestro Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo. Sí. Se aplica el Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo, lo que significa que esta figura es para los procedimientos del sistema tradicional. Así en es. el que sabemos que existía una serie de audiencias cada determinado tiempo para el desahogo de pruebas. Así es. Entonces, se presenta la solicitud y esto puede permitir que haya una convocatoria a las partes, a la víctima en alguna de estas audiencias para escucharlas, Sí. escucharlas y saber cuál es su postura, no nada más quedarnos con la sola solicitud del Ministerio Público. Esa solicitud debe incluir la información al juez de que ha hablado con la víctima. Vamos a pensar que no la tiene él, pero tiene interés porque el imputado, pensando en buenos términos, que dijera, yo quiero pagar a la víctima, pero no la encuentro, ayúdenme a encontrarla. Entonces el juez, al tener esta solicitud, está obligado a mandar a la víctima e entrevistarse con ella. Escucharla de viva voz. Informarla, es un derecho de los nuevos que tiene la víctima, el escucharla de viva voz y informarla en ese momento. Una audiencia que se va a hacer a los 5 días de que se presente la solicitud. Y naturalmente, quiero dejar en claro, hay delitos que no tienen víctima personalizada. Sí, por ejemplo, el narcomenudeo. Ahí sí ni hablar. Naturalmente tendrá que ser el Ministerio Público el que lo represente. Pero la gran mayoría tendrá una persona a la que se haya que escuchar. Y en esta transparencia, doctor Ciro, respecto a lo que habla, obviamente hay mucha gente involucrada en esta sentencia anticipada, es decir, obviamente los operadores, la víctima, el imputado. ¿A quiénes involucra realmente? Porque me pareció muy interesante, como decía usted, bueno, que se puede vender, porque es una pena que a veces la figura del juez dicen, es que cuesta esto, ¿no? Realmente ni siquiera el juez sabe de lo que están hablando. El juez mandó pedir esto. El juez mandó pedir esto. Es bien importante que ustedes sepan que en el nuevo sistema y ahorita en el sistema tradicional, uno de los elementos fundamentales es la transparencia. Entonces, es muy importante que ustedes también analicen esto, que no el juez va a solicitarle. Qué bueno que está diciendo, es totalmente gratuito, no va a ser como una cuestión mayor o una remuneración. Al contrario, lo único que se pide es la reparación del daño. ¿Para qué? Para que la víctima pues tenga completamente a satisfacción esta parte que es fundamental. Entonces, ¿a quiénes involucra, doctor Ciro, para que también nosotros tengamos más claro esta parte? Bien, se le ha llamado operadores jurídicos al conjunto de personas que están relacionadas, y lo son siempre, del lado del Ministerio Público, naturalmente esta figura, o representante social, el asesor jurídico, tal vez hoy hay una figura muy importante que es el representante coadyuvante en tratados de menores, pero me interesa mucho platicar de la familia. La familia, no nada más de la víctima o del victimario, sino de ambos, porque existe esa forma de explicarle de las dudas que tenga. Naturalmente, va a haber casos en donde no todo sea tan asequible. Es lo complicado de una carrera, ¿no? Cuando vamos al médico nos da términos raros, que aunque vayamos a la farmacia y los compramos con facilidad, bueno, entre ellos se entienden, pero nosotros no sabemos qué es. Así pasa con los abogados, tenemos terminología rara. Entonces, va a ser importantísimo que el juzgador, ahora sí hablaré de uno de esos operadores jurídicos, el juez, traduzca sus términos y lo explique con términos sencillos, con palabras asequibles a la persona interesada, porque involucra también a las familias, porque son los que apoyan, son las redes de apoyo de la persona que está recluida muchas veces, claro. Pues no puede apoyarse, y entonces habrá que explicarle a quien está afuera de qué se trata, cómo puede aceptar esto. Y lo que más me interesaría platicar, ya no se incluyó en el articulado, pero es que el Estado sepa qué va a pasar después. ¿A dónde va esa persona? Ok, sale. ¿Y después a dónde va? Al mismo medio que lo mandó a prisión sería lo delicado. Claro, es que la familia puede ser un factor de riesgo, un factor de prevención, ¿no? En ese caso, y entonces es muy interesante cómo se involucra, ¿no? Exactamente. En este caso. Entonces, con esta figura podemos
concluir que el papel de la víctima, pese a que estemos hablando de un sistema tradicional, va a ser preponderante para la procedencia de esta sentencia anticipada? Sí. Concretamente, ¿el actuar de la víctima se va a constreñir a qué, doctor? Se va a constreñir a autorizar que ese asunto no se lleve hasta una sentencia, hasta dentro de muchos meses, que ella esté de acuerdo en que se abrevie o bien se dé ese acuerdo de voluntades que generalmente están contrapuestas. Y bueno, va a haber una persona muy interesada, que es el imputado. A él lo importante de él es que tendrá que aceptar su responsabilidad en el delito, y que lo digo muy claro, para aquellas personas que se sientan y que sepan, no solo que se sientan, sino que estén convencidas, porque la realidad así lo arroja, de que no cometieron un delito. Eso no conviene. Esto es una figura que no es para ellos. Habrá que defender su inocencia en un juicio, porque naturalmente la verdad tendrá que salir a relucir. Pero en el tema de aquellas personas que, teniendo conciencia de que sí aconteció este evento, que lo que el Ministerio Público pide es legítimo, entonces el papel de la víctima es importantísimo, porque sin ella no se puede hacer esta figura. Procesalmente, ¿qué se necesita para el dictado de una sentencia anticipada? ¿Qué nos marca el código para efecto de poder considerar la posibilidad del dictado de una sentencia anticipada? ¿De qué momento, etcétera? Primero, que se haya dictado un auto de formal prisión o de sujeción al proceso, son para asuntos más pequeños, pero es básico. Si no ha habido esa figura, no podemos hablar de esto otro, porque naturalmente no se sabe de qué delito hablamos. No está la litis penal, establecida. Exactamente. Ya que se dictó la formal prisión, ahora se necesita que el Ministerio Público lo solicite. Esto es el legitimado oficialmente para pedirlo, no más. Algunas entidades, antes de que entrara esto, por ejemplo, Estado de México, permitieron que el imputado lo solicitara, pero desde mi humilde punto de vista es un tanto fantasioso darle esa facultad a él, cuando al final el monopolio de la acción penal pública la tiene siempre el Ministerio Público. El que ejerció la acción penal finalmente. Hay que pasar por él. Entonces, por imputado solo le hacen creer ilusiones de que él puede pedir un abreviado, cuando hay que preguntarle al Ministerio Público. Claro. Y lo peor es que en muchos de los casos, desgraciadamente, se llegó a dar que el Ministerio Público, al ver el interés del imputado, entonces ahora sí se generaban otros intereses. Claro. Y existen, por lo que escucho, está hablando el Estado de México, ¿a nivel nacional existen otros ejemplos de esta sentencia anticipada, o nosotros seremos el primer caso en nuestro estado que podemos adaptar al sistema tradicional esta figura, que si no bien es el juicio abreviado, me queda claro, se le llama sentencia anticipada, pero ¿existen otros ejemplos, doctor? Maestra Sepúlveda, a reserva de que esté pecando de ignorante, pero que yo sepa, no había otro, porque esto se trabajó pues con la pulcritud de vida, los tiempos necesarios, y me parece que somos innovadores, Hidalgo, en este esquema. Tal vez alguien me diga, no, ya en Chiapas está. Pues puede ser cierto, pero hasta donde supimos, en la investigación que hicimos, también a la fecha en la que se elaboró esta figura, no había una entidad que tuviese esta figura. Ojalá se llevara a cabo, pero me interesaría más, y este programa es parte de ello, me interesaría más que con la divulgación pudiésemos ir monitoreando en qué lugar se está llevando a cabo y escuchar a las víctimas, porque no podemos imponer resultados exitosos por decreto. Tenemos que ahora recibir información de allá para acá. Claro. No, y sobre todo que ustedes fueron galardonados con esto, tuvieron recursos para esta investigación. Ahí está el compromiso. Sobre todo, ese es el compromiso que se va a tener a nivel nacional, y yo creo, también diré, no pecaré de ignorante, pero yo creo que sería como que el primer estado que está innovando en esta situación, de aunque no es una figura del nuevo sistema, que ahora se llama sentencia anticipada, pero sí tiene grandes beneficios como el juicio abreviado, ¿no? Colocarlo en ese punto. Y bueno, hemos visto que existen organizaciones civiles de la sociedad civil que están respecto a la defensa de estas cuestiones en el nuevo sistema, de obviamente darle servicios jurídicos a las personas. Y encontramos una que es el RENACE. ¿Usted conoce qué hace el RENACE? ¿Qué es esto del RENACE? Sí, hace unos 8 meses, medio año quizá, el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo firmó un convenio con esa institución, que es una institución privada, altruista, cuya finalidad pues es contribuir a esquemas en donde haya necesidades, no recursos. Y lo que hace esta institución es apoyar a los internos que no tienen recursos inmediatos para poder pagar su reparación del daño o la multa que se les impone. Entonces, esta figura se está planteando de manera combinada con los fines altruistas de RENACE, y bueno, convendría que el público lo supiera. La idea, porque la idea no es únicamente sacar a la gente por sacarla. Eso, claro que se podría hacer de manera indebida, claro, pero se podría. La idea es que su externamiento, cuando lo haya, porque puede haber procesados que estén en libertad,
Pero en todos los casos, lo importante es que la víctima sea reparada en su daño. Y esta institución, Renace, puede apoyar. No es un acrónimo de algunas palabras abreviadas. Lo que ocurre, les pediría que se consulte, y sí existe la página renace.com y ahí se establece cuáles son las condiciones y en qué consiste. Muy bien, pues bueno, vamos a ir a un corte promocional. No le cambie, este tema está muy interesante respecto a la sentencia anticipada. Volvemos en un momento. Hola amigos, ya estamos de regreso en su programa Hablando Derecho con el tema de la sentencia anticipada y todos estos elementos que son nuevos para el abogado hidalguense, en general para la comunidad de nuestro estado, y que nos permiten entender que hay una nueva forma de acceder a un procedimiento rápido dentro del sistema tradicional de justicia penal, de manera tal que la víctima se vea prontamente resarcida en sus aspiraciones, en el pago de los daños y perjuicios que le hayan sido ocasionados, etcétera, y que de esta manera también podamos abreviar en un procedimiento que está ya de salida, aunque todavía le va a faltar mucho tiempo. Pero también estamos hablando de aquellas asociaciones, aquellas organizaciones de la sociedad civil que han contribuido también con la autoridad jurisdiccional, bueno, en este caso con los justiciables, para poder asesorarles jurídicamente y poder llevar a cabo un proceso que les resulte no tan tedioso, no tan desgastante, que no le sufra el ciudadano. Y estábamos hablando con el doctor Cira acerca de esta organización denominada Renace. Y nos platicaba, doctor, que Renace es una asociación, es un grupo de la sociedad civil que está encargado de brindar asesoría jurídica a las víctimas, Sí, a así los es. procesados también. Así es. Y que trabaja para efecto de que en estos procedimientos penales les sea más fácil la labor, ¿verdad? ¿Ante quién se inicia este trámite de Renace? ¿Qué es lo que tiene una persona con esa inquietud de acudir a esta organización? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bien, en principio establecer su necesidad procesal, porque brinda apoyos desde diversos enfoques, por ejemplo, asesoría jurídica, naturalmente, a los protagonistas, ya sea la víctima o el victimario. Pero algo muy importante que tiene este convenio que hizo el tribunal con esa institución altruista de iniciativa privada, es que no solo es apoyar en lo jurídico, sino también en ese horizonte de vida, de qué le espera a esa persona cuando sale. Y entonces ellos brindan apoyo para que quien egresa de prisión pues tenga una esperanza de cómo recomponer su vida, y es dándole una orientación y apoyo para que desarrolle el ámbito académico. Lo puede mandar incluso a desarrollar la escuela, para que no se quede como estaba. De otra forma, lo mandarán al mismo medio social que lo envió a prisión, y este sería el error. Entonces, el trámite se inicia, en principio, con esa institución. Decía, la página aparece en internet, y habrá que acreditar, hay oficinas aquí en Pachuca, habrá que acreditar primero la necesidad de este apoyo. Muy bien. Estamos hablando de que vivimos ya en un sistema jurídico que pone como eje rector de su actuar a los derechos humanos. Estos cambios en la legislación penal, en este nuevo procedimiento penal, lo que se aporta ahora por parte del Estado de Hidalgo en la sentencia anticipada, tienden precisamente a mantener el equilibrio de la víctima y el imputado, el procesado en el viejo sistema, y que todos de alguna manera tiendan a verse satisfechos con la actuación del Estado al impartir justicia. De acuerdo a lo que nos está diciendo, doctor, entonces tenemos que se cuida los intereses de la víctima, pero también se cuida que el procesado pueda realmente, después de haber purgado una sentencia, de haber pasado por este procedimiento ante la comisión de un delito, tener una aspiración de vida mejor, y que no entendamos entonces que por el hecho de haber estado en algún tiempo en prisión ya no tiene vida, como suele ocurrir, ¿no? Una vez que egresan y que no hay oportunidades de trabajo, no hay oportunidades educativas, etcétera. ¿Es correcto, doctor? Exacto. Lo que se busca es evitar ese esquema que incluso hasta nombre tiene, un apodo, que es la puerta giratoria. Sale, vuelve a delinquir, regresa, y entonces hasta le aprende, sabe cómo hacerlo. No, ese es el error del sistema. Después de la sentencia se busca pues darle seguimiento a este asunto, y es precisamente Renace que se va a encargar de establecer si sigue estudiando, si las condiciones por las cuales se le apoyó o se le brindaron recursos se están cumpliendo. De otra forma habría intervención del Estado. Pero se trata de evitar eso, de que el
el justiciable advierta que el sistema procesal, todo lo que aconteció es una burla. Claro, no va por ese lado. Y es un gusto que la sociedad civil también esté involucrada. Normalmente dejamos las cuestiones de justicia, pues obviamente en manos, en este caso del Poder Judicial, es muy bueno, pero que la sociedad también esté involucrada. Y también ustedes ojalá puedan meterse a la página de Renace, me parece que es .com, no me acuerdo, ¿Sí? renace.com, donde hay testimonios, y hay testimonios de diferentes personas, por ejemplo, obviamente en este caso del victimario, de la víctima, y también hay una parte que solamente son para las mujeres, ayuda a las mujeres, lo cual me pareció también muy interesante por esta cuestión de equidad de género, donde se les auxilia, incluso también con salidas alternas. Entonces, es algo muy interesante que también la sociedad civil estemos trabajando para que todo el nuevo sistema y el sistema de justicia penal, que al final pues es algo que todos vivimos, ¿no? Que hay tantas, obviamente, tanta delincuencia, ¿no?, en nuestra sociedad, que los operadores no alcanzan, obviamente, a tener todo el control. Pero bueno, doctor, esto tiene un costo, porque me parece muy interesante que nuestro tribunal, nuestro Poder Judicial haya firmado este convenio con esta organización civil, pero ¿tiene algún costo acceder a ella? No, hablamos de acceder a Renace. A Renace, sí. No, es una institución altruista, naturalmente, quiero dejarlo muy claro, nadie regala dinero, no se trata de eso, es el apoyo donde se le financia un préstamo y esta persona se compromete a su pago en los términos que se le van indicando. Pero vamos, por lo pronto puede salir de manera inmediata. Ah, perfecto. Muy bien. Sí. Qué bueno que nos refiere esto, doctor. Entonces entendemos que con este apoyo de la sociedad civil puede existir una mejor asesoría, tanto para las víctimas del delito como para el propio procesado. Y esto coadyuva a que el proceso pueda ser menos traumatizante, por decirlo de alguna manera, tanto para uno como para el otro. Y en términos de la ley, también se busca lo mismo con estas figuras nuevas de las que hemos estado hablando, como por ejemplo la sentencia anticipada. Pero a nosotros nos llama algo la atención, nos preguntan de las redes, bueno, ¿qué pasa con la sentencia en sí cuando se dicta la sentencia anticipada? ¿Qué cambia de una sentencia normal? ¿Qué es lo que hace el juez? Dos cosas básicamente. Vamos a hablar del aspecto cuantitativo o en un ámbito cronológico. Sale mucho antes. No nos esperamos los 6 meses, 8 meses, un año, que se tardaba normalmente una sentencia. Eso es lo que establece la Constitución en su artículo 20, apartado A, fracción séptima, cuando hace referencia a formas de determinación anticipada. Solo se atiende al aspecto cronológico. Pero yo veo más auténtico la segunda característica. Esa sentencia ya va diseñada por las partes. El imputado sabe el número de años que le han anunciado, los acepta, y el Ministerio Público también acepta bajar esa sanción. Entonces el juez lo que hace es calificar la procedencia de esa sentencia propuesta. Es decir, es una especie, en materia civil que ustedes dominan, es una especie de autocomposición. Creo que esa es la parte más importante, porque se está legitimando el castigo porque las partes lo han convenido anteriormente al que el juez hable. Es decir, el procesado sabrá que se le va a aplicar una pena, que esta sin duda será menor a la que se le aplicaría si se continuara con el procedimiento normal, y de esto también tiene conocimiento perfectamente la víctima, Así es. entendida de que para que proceda esa sentencia anticipada se le debería ya haber reparado el daño. Así es, Y se le debió tener en cuenta para su consentimiento. Nos preguntan nuestros amigos de las redes, ¿qué requisitos se debe cumplir para poder acceder a esta herramienta y en qué tipo de delito puede aplicar la sentencia anticipada? Creo que de los requisitos ya hablamos, pero ¿para qué tipo de delitos aplica la sentencia? Comenzaría por combatir una confusión que en las aulas se dio cuando el sistema acusatorio decían solo para delitos de término medio aritmético, por ejemplo, y ahí se generó mucha confusión. La respuesta para este amable televidente sería en todos los delitos, nada más que aplica u opera de manera diferente. Para quien no ha delinquido, y ahora sí invoco ese tema, y el término medio aritmético de su delito es menor a 5 años, es más benévola la reacción que hace el Estado, porque puede pedir hasta la mitad de la pena. O sea, eso es algo muy, muy impactante. Si es delito doloso, si es delito culposo, puede pedir hasta 2/3 partes, o sea, baja bastante. Ahora, por eso me atrevo, en la segunda hipótesis me atrevo a decir en todos los delitos, porque vamos a pensar en un caso muy terrible. Alguien ya delinquió el año pasado, y por alguna razón le dieron esta sentencia anticipada, y el año entrante vuelve a delinquir, ya es reincidente.
Y es un delito terrible, vamos a pensar, un secuestro o algo así. Entonces, él se interesa por una sentencia anticipada y puede volver a solicitarla. No es condicionante el que ya haya delinquido, y aunque sea el de los delitos más sancionables. La reincidencia no es un impedimento para pedir la sentencia anticipada. Exactamente. Sin embargo, al tratarse, como usted refiere, de un delito que tenga una determinada pena, es decir, la media aritmética no sea mayor a 5 años, dice usted, señor juez, Así es. entonces cambiará la disminución de la pena. Así es. Es más benévolo el legislador y da menores sanciones. Esto es interesante porque si tenemos, por ejemplo, un delito que tenga una pena privativa de libertad entre 3 meses, 2 años, falsedad ante la autoridad, Así creo que es. es más o menos Así es. esto, 3 meses, 2 años, estamos hablando de que la media aritmética sería 1 año, 1 mes y medio, Así es. aproximadamente. Y entonces, si se pide una sentencia anticipada, no excede de los 5 años esta pena como máximo, la media aritmética, entonces estamos hablando de que se podría aplicar una pena de hasta la mitad De la mínima, de la mínima, mes y medio. mes y medio de pena de prisión. Pero para esto ya la víctima debió estar de acuerdo. Así es. Ese es el punto también que quiero comentarle, doctor. ¿Qué pasa? Usted bien ha referido que esta sentencia anticipada también ayuda a que puedan verse, ¿no? Y también hablar de un perdón, ¿no? Hay que ver qué tipo de perdón estamos hablando. Si es en todos los delitos, ¿cómo hacer que la víctima, ya sé que la víctima no es obligada en ningún momento a aceptarlo, pero hay delitos muy delicados, Sí. ¿no? O hay delitos donde la víctima puede decir, bueno, o sea, no quiero verlo, no Así es. quiero otorgar este perdón, a lo mejor la sentencia anticipada sí, pero como un perdón o verlo. ¿Cómo manejan este tipo de situaciones con la víctima? Porque al final pues es no revictimizarla, a lo Claro. mejor viéndolo frente a su victimario, pero cómo manejar esta situación al final es una finalidad del nuevo sistema, la restauración social, pero no obligando a la víctima a tener no enfrentamiento, no me gusta decir enfrentamiento, pero sí esta posición donde pueda ver a su victimario. Que se sienta vulnerable, por ejemplo. ¿no? Exacto, exacto. Muy buen punto. ¿Cómo se trabaja esto? Primero, respetándola. Okay. En segundo lugar, informándole. Y bueno, tiene en sus manos, por eso la pregunta que se me hacía de qué papel juega la víctima, importantísimo. Sin ella no puede avanzar esto. Claro. Entonces, si la víctima se siente vulnerable, es que todavía los efectos del delito se mantienen. Entonces Claro. no hay que tocar eso. Ahí no prosperaría. Y es cierto, esto que hemos platicado ahorita suena muy desafiante porque estamos hablando de manera global de todos los delitos. Pero claro que hay algunos que son bastante delicados, y no quiero hacer referencia en unos minutos, pero ya voy a hacer referencia a la violación. Claro que esos delitos son tacodados con pinzas y habrá que respetar totalmente a la víctima. Y ahí el imputado quizás sea muy interesado, el Ministerio Público, pero si la víctima no quiere ni siquiera tocar el punto, entonces lo que requiere primero es que tenga un tratamiento psicológico y con toda la información, si se mantiene ese papel, habrá que respetarla. Y en el sistema tradicional sí han ocupado, por ejemplo, obviamente el acompañamiento psicológico, que anteriormente en la víctima pues era bastante complejo, ¿no? En el sistema tradicional. En el nuevo sistema ya se habla de este acompañamiento psicológico a la víctima, de muchas otras áreas donde se puede apoyarla. ¿Esta sentencia anticipada también prevé eso, ese apoyo psicológico, Sí. en que la víctima puede estar acompañada en esto? Sí, claro. Hay una parte en la que se pide al juez que verifique si ha tenido toda la información y no nada más del proceso, sino de los derechos. Y uno de ellos, recordando la Ley General de Víctimas, es la reparación de daño integral y que dependiendo del delito habrá que buscar qué operador jurídico. Bueno, aquí ya no son tanto operadores, sino son sujetos procesales. Claro. Ellos son más amplios y son precisamente los representantes coadyuvantes y son los psicólogos que brindan un papel de verdad heroico en ese tipo de trabajos. Sí, pues muy interesante, qué bueno que se maneje, ¿no? En todas las etapas también de este sistema, obviamente tradicional, respecto a la sentencia anticipada. Sí, así es. Sin embargo, ¿qué ocurre en esta audiencia? Dice usted, doctor, se le hace saber a la víctima sus derechos, si tiene perfecta conciencia de lo que está ocurriendo, las consecuencias, los efectos de... Si la víctima se opone, aun y cuando sea infundada, pues no va a proceder la sentencia anticipada. Así es. ¿Y qué pasa si la víctima no va a la audiencia? Muy importante. Habrá que ver la razón por la que no fue, porque podemos estar ante algo justificado, algo injustificado. Escenario primero, si es justificada su inasistencia, tendrá que darse otra fecha, porque es su derecho. Pero si es justificada la inasistencia, pero si es injustificada, esto no impide que el juez continúe con su trámite, porque ahora vamos a hacer un ejercicio inverso. Vamos a pensar en aquella víctima que no
opina ni a favor ni en contra, solo se queda callada y hay una libertad que está dependiendo. Y si esa persona tiene todo el interés en llegar a un acuerdo, y no se trata, también quiero aclarar, de esos delitos que hemos mencionado de mucha delicadeza, entonces la ausencia de la víctima injustificada no impide que se continúe con ese análisis. Al final recordemos que el papel del juez es muy delicado, muy relevante, porque es el que va a tomar la decisión prácticamente por esa ausencia de la víctima, dado que aún cuando no esté, él tendrá que verificar si se está tratando de una imposición ilegal, ilícita, o violación de derechos humanos, o bien si es correcto que se esté tramitando lo que le han planteado. Es decir, tiene que haber oposición expresa para que no haya sentencia anticipada. Exactamente. Tiene que haber escrito de consentimiento para que entonces el juez cite a la audiencia. Así es. Y en la audiencia el juez verificará que la citación para que compareciera a la audiencia realizada a la víctima se ha hecho con todas las formalidades y verificar si está justificada o injustificada la asistencia, la inasistencia, porque entonces aquí cambia la perspectiva. Porque entonces aquí ya no necesitamos el consentimiento expreso de la víctima, ¿no? O más bien la ratificación, por decirlo de alguna manera, de ese consentimiento, que ya hay una presunción de haberse otorgado en el escrito donde el Ministerio Público solicitó la sentencia. Que anexó a su solicitud. Exacto, que anexó su solicitud. Esto es sumamente interesante. Claro, está muy interesante, pero desgraciadamente el tiempo apremia. Nos vamos a tener que ir a un corte promocional. Recuerden que estamos en su programa Hablando Derecho. Estamos en redes sociales, no le cambien. Bienvenidos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Pues estamos en un tema muy interesante, se nos ha pasado volando el tiempo con el tema de sentencia anticipada. Ustedes se preguntarán qué es esto de la sentencia anticipada, los que se han perdido los bloques anteriores, y vamos a retomar con el doctor Ciro Juárez. Recuerden que estamos en Facebook y Twitter, en Facebook en Hablando-Derecho y en Twitter Habla-Derecho. Ahí pueden manejarnos todas las preguntas que tenemos al experto en casa para responderlas. Pues muy bien, doctor, hemos estado hablando de qué es esto de la sentencia anticipada, qué beneficios, cuáles son los riesgos. ¿Qué pasa si el juez, en este caso, doctor Ciro, no admite el auto donde hablen de la sentencia anticipada? ¿Qué sucede? Bien, pues habrá que ver la razón, ¿verdad?, por la que no la admite, pero los efectos son muy importantes. En principio, todos los antecedentes que se hayan elaborado con motivo de ese trámite tendrán que mandarse guardar en un sobre cerrado, tal vez no separados del expediente, ya dependerá del criterio del juzgador. Lo ideal es darles el trámite conjunto a esa causa penal, pero tenerlo en sobre cerrado. ¿Por qué? Porque si en un evento posterior alguien, otro juez, o sea, un cambio de adscripción, lee el expediente y llegase a enterarse de que ahí se tramitó un abreviado y se aceptó el delito, ya dicen en el sistema acusatorio se contaminó la voluntad. Claro. Entonces es mejor que no se entere ese juzgador ni que se advierta, o quien lo lea, de esa aceptación, y entonces la mente de quien esté leyendo las constancias se mantenga libre hasta que acabe de leer y no exista esa información adelantada. Claro, porque él está confirmando que efectivamente él hizo el acto, y por lo tanto, pues el juez dice, bueno, ¿qué más? Ya fue. Que ya fue, exactamente. El delincuente. Y por otra parte, otro de los eventos importantísimos es dejar en claro que el hecho de que se le niegue, que el juez niegue ese sistema, esa sentencia anticipada, no es impedimento para que se vuelva a tramitar, si es que se superaron las razones por las cuales se negó. Si no es como las salidas alternas, que si hay reincidencia ya no, aquí Así sí puede ser una tras otra. Muy bien. Esto nos permite evocar, por ejemplo, lo que dispone el Código de Comercio cuando habla de la mediación dentro del propio procedimiento, que para mí en lo particular me parece ya un grave error, hablar de una mediación dentro de una audiencia preliminar en un procedimiento oral, como lo establece el Código de Comercio, pero precisamente el Código de Comercio impone la obligación de que nada de lo que se trate como parte de la mediación sea tomado en consideración para el dictado futuro de la sentencia. Esto es lo que ocurre entonces con la sentencia anticipada. Dice, bueno, tuvimos algún tipo de negociación que implicaba la admisión del hecho, porque esta es una de las condicionantes, y la posibilidad de imponer una pena que iba a ser reducida. No se llegó a eso, vamos a continuar con el procedimiento ordinario, entonces eso lo dejamos fuera del procedimiento. Claro, por eso los principios de confidencialidad, para evitar esto, y también la dualidad de que no la persona que vaya a juzgar sea la persona con la que se esté negociando, porque al final, ¿cómo te quitas esa parte de, ya me lo dijiste, bueno, pero ahora no voy a actuar como mediadora, voy a ser juez? Entonces,
que no existe esa misma figura, ¿no? Sí. Que lo puedan reflejar. Como en este caso, en la sentencia anticipada, pues es el propio juez, no va a haber otro, ¿no? Claro. Así es. En materia penal, doctor, tenemos el concurso de delitos. Es decir, la comisión de 2 o más delitos, sea en una misma conducta o sea en diversas conductas. Cuando se está juzgando a una persona, que está sometida al procedimiento penal tradicional una persona y existe concurso de delitos, existen o varios procedimientos incoados iniciados en contra de una persona, ¿es posible pedir la sentencia anticipada nada más para uno y no para otros? Es un ejercicio muy interesante. No se plantea ni en el Código Nacional y aquí tampoco. Pero vamos, pensando en voz alta y en esta forma espontánea que se ha planteado, yo advierto que sería viable porque el concurso, que en lo personal me agrada más hablar de concurrencia, pero sí lo llama así el código, es correcto la expresión. En este tema, el imputado, bueno, puede decir, en efecto, por lo que hace este delito estoy totalmente de acuerdo en que sí lo hice, ¿para qué me oculto? Pero este otro no, este sí quiero que se me juzgue y declarar mi inocencia. Claro que es válido. Perfecto. Aquí me cabe la pregunta, ¿y cuáles son los derechos o qué se toma en cuenta al procesado? Porque ya hablamos de esa coraza o ese escudo de protección que tiene en cierta forma la víctima de decir, me opongo a la sentencia anticipada, aun y cuando sea injustificado o no haya un fundamento para esa oposición, y se continuará con el procedimiento normal. Pero para el caso del procesado, ¿qué es lo que hay que tomarle en cuenta? ¿Qué es lo que se le tiene que decir? ¿Qué es lo que se tiene que trabajar con el procesado para decirle, oye, ¿sabes qué? Se te va a dictar una sentencia antes de lo previsto y va a ser condenatoria. Primero, detectar que está interesado. Por eso decía, para aquella persona que se sienta que no es lo justo, ni a volver a hablarle del tema, vámonos a juicio porque es su derecho constitucional. De antemano, una de las críticas que hace Luigi Ferraioli, un destacado doctrinario, es estos sistemas, dice él, los llama así englobando a todos los del mundo, generan impunidad porque en realidad son penas sin juicio. Y sí, si consultamos nosotros el artículo 14 constitucional establece nadie podrá ser privado de sus libertades, bienes, etcétera, sin juicio. Sí. Y aquí no hay juicio. Entonces, vamos, quiero tocar eso así de manera desafiante o plantearlo desafiantemente porque visto así, claro que hay un foco rojo ahí, pero no es precisamente tal. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque esta es la regla general, pero hay una excepción. Toda regla general tiene excepciones. Y acá el juicio formalmente no lo hay, pero materialmente sí lo hay. Cuando se le dice al imputado, oye, mira, el Ministerio, vamos a pensar, soy su abogado, el Ministerio Público nos ofrece un abreviado o una sentencia anticipada. Resulta que solo si es que tú aceptas el delito. Ahí comienza el juicio materialmente. Ahora, él es su propio juez. Entonces, si él siente que es una injusticia y lo va a decir a su abogado, así se le dice al juez. No está interesado. Entonces, de lo que hay que tomar en cuenta por parte del juez en el procesado es que demuestre interés en esta figura. Si no la tiene, ni hablar. Hay que apoyarlo para ir a juicio. Como con toda presunción de inocencia, amerita, ¿no? Pero igual creo que también el acuerdo de voluntades es un derecho fundamental. Claro. Como tal. Entonces, también aquí los dos tienen esa voluntad, ¿no? Definitivamente para poder hacerlo. Entonces, Sí, desde luego. Bueno, y entonces podremos decir que esto rompe con el principio publicista en el proceso penal tradicional, porque con el principio publicista pues estamos, o la autoridad está abocada a investigar la verdad de los hechos, a incluso la posibilidad de actuar de oficio, sí, buscando el restablecimiento del orden público. Se rompe con el principio, tal vez dijéramos no, porque al final de cuentas, el ver resarcida a la víctima de su derecho, el verla satisfecha con el dictado de la sentencia, y lo mismo ocurre con el procesado, pues implicaría entonces que se ha restituido el orden público, ¿no, doctor? Y se está anticipando o adelantando a que lo digan en una sentencia normal, pero el juez está evitando con este arreglo que él ve el hacer su investigación personal. Sí, claro. Claro, esta cuestión que es propia del sistema tradicional. Satanizado en el acusatorio. Claro. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo voló y se nos acabó. Entonces, no sé si algo quisiera referir, ha sido muy interesante, doctor Ciro, de verdad que nos ha dejado también, yo no sé si te pasó, Saúl, pero cuando vimos que íbamos a entrevistar y hablar de este tema, porque aparte es nuevo, de la sentencia anticipada, era decir, bueno, ¿cómo sentencia anticipada? ¿De qué hablamos? Me sonaba así al juicio abreviado, pero no, y en el Código de Procedimientos Penales. ¿Qué le puede referir a la ciudadanía, no? Que nos quedara muy claro en qué va a beneficiar,
¿Cuál sería su conclusión respecto al tema, doctor Ciro? Bien, antes de la importante pregunta, quiero aclarar, no soy experto, como se me llamó, soy simplemente un servidor público con mucha vocación de servicio, tal vez. Y modestia. Pero no paso. Y lo demás, gracias con los conceptos, nos comprometen mucho. Y ahora sí, en cuanto a lo que me planteaba, pues decirles que esta sentencia anticipada acerca la justicia a los justiciables. ¿Por qué lo digo así? Porque permite que la diseñemos nosotros. Ya no lo va a decir un juez de manera unilateral. A veces la gente decía, pero ¿cómo 10 años es muy poquito? Ahora nos legitima. A los de este lado del planeta nos sorprende cuando allá en el Medio Oriente a las personas las que se casan por fuera de las leyes del Corán, las meten en tierra y las apedrean. Es una pena rarísima. ¿Pero por qué ellos la aceptan? Porque está legitimada por todos. Esto es lo que va a hacer que esta pena sea aceptada, la legitimación. Pues muchísimas gracias, de verdad se nos ha acabado el tiempo como siempre. Muchísimo gusto estar contigo, Saúl, y estar en el programa Hablando Derecho. Es un gusto, muy buenas tardes al auditorio. Gracias, doctor, Gracias por su por la invitación. presencia. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias.